todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué alegría volverme a conectar con ustedes a través de esta red social como es el Facebook Live. Sean todos bienvenidos a esta transmisión hoy en esta preciosa y hermosa mañana de día 20 de agosto del 2020. Hoy día jueves, un jueves maravilloso, un jueves hermoso. Este es el jueves que diseñó Papito Dios para que usted y yo le adoremos, le exaltemos y le alabemos. Continuamos con nuestro estudio maravilloso que venimos haciendo del libro de Malaquías. Hoy nos corresponde seguir con este maravilloso estudio de Malaquías. Y damos gracias a Dios por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a través de este medio como es el Facebook Live. Damos gracias a Dios por aquellos que nos van a ver también a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde que hay un canal en YouTube que se llama Alberto Alfonso Rojas. Suscríbete, dale campanita, dale like y comparte también estas enseñanzas. Bendecimos y damos gracias por mi hermana Sobeida Madera y su familia. También saludamos a nuestra hermana Miriam Estela Rojas. Sobeida dice: buen día, pastor, Dios me lo bendiga. A ti, Sobeida, Dios te bendice, que la gloria de Dios esté en tu vida, que la gloria del Presbítero Dios repose sobre ti y sobre toda tu familia allá en Córdoba. Hay una canción hermosa que se ha preparado para hoy, una canción linda, hermosa, que es interpretada por Arturo Giraldo, y se llama Gracias Señor, gracias Señor. Entonces hoy les invito a que vamos a escuchar esta hermosa canción que se llama Gracias Señor, interpretada por Arturo Giraldo. Entonces voy a retirarme aquí un momentico esto para poderle colocar allá y ustedes puedan escuchar. Gracias Señor por darme tanto, como el cielo, la luna, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, El día, la noche, Dios y el sol, montañas y valles, las ciudades, agua por el paisaje, por los angostos animales, por la vida, por la vida. Gracias Señor, oh, gracias Padre de amor, Reyes y Creador de todos, gracias. gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y tierno, por tu dulzura. Gracias Padre de amor, gracias. Que llegaste a mí, oh Padre bueno, me diste la conciencia de las alas y del buen camino. Me has dado la opción de la excelencia. Habito en tus moradas de ternura y he conocido de tus manos la belleza.
Gracias, Señor. Gracias, Padre de amor. Creador de todo, gracias por el amor, la ternura, por ser bueno y justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Gracias, Dios. Gracias, Padre de amor. Reyes y creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor. Gracias. Gracias, Señor. Dale hoy gracias a Papito Dios por este nuevo día. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día en el cual le podemos hoy adorar, exaltar y glorificar. Qué bueno es el Señor. Seguimos con nuestro estudio del libro de Malaquías. Y verdad que es un libro maravilloso, este estudio del libro de Malaquías. Y hemos venido nosotros estudiando, hermanos, que Malaquías significa mensajero. Significa el que lleva el mensaje o el que es el mensajero. Y Malaquías es un profeta, y decíamos, después del exilio, post-exílico. Pero ya estábamos mirando también nosotros algo muy importante también mirando y analizando con respecto a este maravilloso libro de Malaquías, que tiene 4 capítulos. Y que con estos 4 capítulos Malaquías hace una enseñanza maravillosa. Ahora, Malaquías, como uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, su propósito era enfrentar al pueblo, hablarle al pueblo, decirle al pueblo sus pecados. Y por otro lado decirle, mire, ustedes están adorando a Dios de una manera inadecuada. Ustedes no lo están haciendo de la manera adecuada. Por otro lado, les está diciendo, ustedes lo están adorando de la manera que Dios no quiere. Y por otro lado, en ustedes todavía hay mucha corrupción y tienen que restaurar la relación con Dios. Pero también tienen que restaurar la relación con sus esposas. Porque muchos de ustedes han abandonado sus esposas y se han vuelto a casar con mujeres extranjeras. Y eso no me agrada. Entonces, todo eso fue lo que vino a denunciar el profeta Malaquías. Ahora, nosotros decíamos que Malaquías escribió este libro aproximadamente en el año 430 antes de Cristo. Antes de Cristo, aproximadamente en el año 430 antes de Cristo. Ahora, nosotros vamos aquí a poner la camarita para poder mirar acá. Y nosotros veníamos estudiando, hermanos, que este profeta Malaquías, haciendo este estudio de este profeta Malaquías, veníamos diciendo que el Antiguo Testamento se divide en 5 libros, que es el Pentateuco, 12 libros, que son los históricos, 5 los poéticos, los profetas mayores 5 y los profetas menores 12. Y veníamos diciendo, hermanos, que los profetas menores son Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y el último de todos es Malaquías. Saludo en esta mañana a Brandon Murillo, uno de mis estudiantes del Instituto Bíblico. Dios me lo bendiga. Saludamos a la hermana María Eugenia Gómez, a mi tía Estela. Saludo a mi mamá Aida, a Zenelia Rojas, mi prima. Pero con respecto a este libro,
Entonces veníamos estudiando estos profetas menores y haciendo un repaso rápidamente, decíamos que Osea fue un profeta del año 753 y lo que nos habla es el juicio que venía para Israel. Se casó con una prostituta y este libro tiene 14 capítulos y nos quería enseñar este libro cómo venía juicio para el pueblo de Israel y cómo se sentía Dios con respecto al pueblo, cómo lo habían abandonado, así como Oseas estaba casado con una prostituta y esta mujer le era infiel, así el pueblo de Israel le era infiel a Dios. Después vimos el profeta Joel y decíamos que este profeta Joel predicó en el año 796 antes de Cristo y habló del juicio para Israel y para Judá. Y este profeta tiene 3 capítulos y es el que me habla de la promesa del Espíritu Santo. Y decíamos que esta promesa del Espíritu Santo tiene doble cumplimiento. Cumplimiento en el tiempo del Pentecostés, en el primer siglo, cuando se derramó sobre los discípulos de Jesús. Pero cumplimiento para estos últimos tiempos, donde va a venir el último más grande avivamiento que la historia ha visto, hermanos. Porque ya la iglesia está pronto para irse. Después veíamos el profeta Amós, del año 760. Y este profeta denuncia, hermano, juicio para Israel y para Judá. Denuncia las injusticias y denuncia la religión vana que se estaba cometiendo en ese tiempo. Tiene 9 capítulos. Después veíamos el profeta Abdías. Y Abdías es del año 586 antes de Cristo. Y Abdías lo que hace es condenar a Edom, a los edomitas, y decíamos que los edomitas eran los descendientes de Saúl, eran familia del pueblo de Dios, y tiene un solo capítulo el libro de Abdías. Después veíamos el profeta Jonás, y Jonás Dios lo llamó en el año 785 antes de Cristo, y era el juicio que iba a venir para Nínive. Y le decía a Nínive, la capital del imperio asirio, arrepiéntanse porque para ustedes viene juicio. Originalmente él no quería dar este mensaje y por eso decidió partir para otro lugar llamado Tarsis. Pero de allá el Señor lo trajo en la boca de un pez, lo trajo desde el vientre de un pez para que llevara este mensaje a Nínive. Y Nínive en ese tiempo se arrepintió. Después veíamos el profeta Miqueas. Y Miqueas es del año 742, tiene 7 capítulos y habla del juicio para Samaria y para Jerusalén, las capitales de cada uno de los reinos, reino del norte y reino del sur. Y habla de la injusticia y de los líderes malvados. Habla de la injusticia y de esos líderes malvados. En esta mañana quiero saludar a nuestro pastor César Bernate Soto, uno de nuestros pastores del Concilio de las Asambleas de Dios, profesor de seminario bíblico y un gran siervo de Dios. Dios te continúe bendiciendo, Pastor César. Y también él tiene un canal en YouTube para que le sigamos y veamos sus hermosas enseñanzas. Nahum. Decíamos que Nahum es del año 663 antes de Cristo. Y el Nahum lo que hizo fue hablar un juicio que venía contra Asiria, la capital del imperio asirio, Nínive, y contra Asiria. Después vemos a Habacuc, y Habacuc habla del juicio y caída de Judá. Habacuc. Después vemos a Sofonías y Sofonías habla de la caída de Nínive, pero también la caída de otras naciones, incluyendo la nación de Israel. Pero después de eso, vemos los profetas que son después del exilio. Y hemos venido estudiándolos post-exílicos. Después de que el pueblo pasó un largo exilio, están los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Y decíamos que Ageo, Dios lo levantó en un tiempo muy especial, porque Ageo prácticamente Dios lo levantó en el tiempo en el cual le dijo a Ageo, ve y háblale al pueblo para que me reconstruyan el templo. Dios le había dado orden a Ciro para que dejara regresar a su pueblo de un largo exilio y le reconstruyeran el templo. Pero habían pasado 16 años, casi 18 años, y el pueblo solamente había levantado los cimientos. Para eso Dios levanta a Ageo en el año 520, para que le hable al pueblo, exhorte al pueblo a reconstruir el templo.
Después viene el profeta Zacarías, que es contemporáneo de Ageo y también predica en el año 520 antes de Cristo. Y es un profeta que le da la esperanza mesiánica de la venida de un Mesías al pueblo. Él habla de la venida del Mesías, habla de la venida de Jesús. Es un profeta que nosotros decíamos con un tipo de literatura apocalíptica, porque también nos habla de algunos eventos que iban a suceder para el futuro. Habla de la primera y de la segunda venida de Cristo. Entonces, este es el profeta Zacarías. Y después empezamos a estudiar el profeta Malaquías. Y decíamos que el profeta Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero el último de todos, hermanos, es Juan el Bautista. Porque con Juan el Bautista prácticamente fue el último de nacido de mujer, uno de los hombres más grandes que ha venido sobre la tierra. Lo dice la misma palabra de Dios. Ahora decíamos que Malaquías significa Malaki, que significa mi mensajero o el que lleva mi mensaje. Entonces, eso estábamos estudiando, hermanos. Y hablábamos de este autor que la Biblia muy poco habla de él. Muy poco se sabe de la vida personal de él. Lo único que nosotros sí sabemos es que dio un mensaje en esta época turbulenta de la historia, donde el pueblo poco a poco se estaba olvidando de Dios. El pueblo había regresado de un largo exilio en el año 536, pero acá estamos hablando del año 430. Ha pasado casi un siglo que el pueblo ha regresado de Babilonia, ha regresado de un largo exilio. Y ha pasado casi un siglo, y tienen ya templo, porque el templo se inauguró como en el 516 más o menos. Y ya tienen templo, pero tristemente, hermanos, están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y por eso Dios tiene que levantar este profeta llamado Malaquías para que exhorte al pueblo. Y entonces decíamos, y lo estudiamos anteayer y ayer, que hemos estado estudiando el profeta Malaquías. Y estábamos estudiando, hermanos, que tiene un libro con 3 divisiones. La primera es Dios diciéndole: yo los amo a ustedes. Por otro lado, ustedes han profanado mi templo. Y por otro lado, el mensaje de Dios para Israel. Ahora, veíamos ya en el primer capítulo cómo el pueblo le dice: ¿cómo nos has amado? ¿Cómo nos has demostrado tu amor? Y Dios le dijo: yo los he amado porque yo escogí a Jacob antes que a Esaú. Esaú era el primogénito. Esaú era el que debía de haber sido el que siguiera esa progenitura y el que fuera el padre del pueblo de Israel. Pero no, Dios escogió a Jacob. Dios escogió un hombre que engañaba, un hombre que le tuvo que cambiar el nombre. Le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Entonces ahí Dios dice: yo ahí les demostré mi amor. Y decíamos, ¿de qué manera Dios nos demuestra a nosotros ahora el amor? Hay muchas maneras con las cuales Dios a usted y a mí nos está demostrando su amor. Hay hermosas maneras. Hermano, el solo hecho de usted abrir sus ojos y ver un nuevo día es un motivo para decirle: gracias, Señor, me demuestra su amor. El solo hecho de que Dios está proveyendo para tu ministerio, para mi ministerio, está proveyendo para tu hogar y tienes comida en tu casa, tienes un techo, tienes ropa, tienes todo, ahí Dios te está demostrando su amor. Otra de las maneras como Dios te demuestra su amor es que Cristo murió por nosotros, y esa es la mayor demostración de amor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Dios a ti y a mí nos está demostrando su amor. Después decíamos, hermanos, entramos a esta parte, cómo habían profanado su nombre. Y entonces decíamos, el Señor estaba bravo, aburrido con ellos, y les hacía una advertencia especialmente a los sacerdotes y levitas, y les dice: ustedes están menospreciando mi nombre, porque ustedes me están ofreciendo animales, que si ustedes le fueran a ofrecer ese animal y se lo fueran a llevar a un rey o a un gobernador, ese gobernador no se lo va a aceptar con agrado. Pero ustedes creen que a mí sí me pueden venir y ofrecer el animal cojo, el animal tuerto. No, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso, hermanos? Y entonces le hace una dura advertencia al pueblo. Y le dicen: ustedes me tienen que adorar con todo el corazón. Ustedes no sean hipócritas, ustedes tienen que adorarme. Y entonces hoy como yo
adoro a Dios. Hoy yo tengo que adorar a Dios porque yo tengo que ser un sacrificio espiritual para Dios. ¿Y cuál es la manera como yo hago un sacrificio espiritual a Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que yo tengo que hacer en este tiempo? Mi mismo cuerpo se lo tengo que ofrendar a Dios. Mi mismo cuerpo, cuando usted y yo decimos, Señor Jesucristo, todo mi ser es tuyo. Como dijo Pablo, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. No hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahí, hermano, cuando usted se entrega por completo a Dios y hace la voluntad de Dios, ahí está haciendo un sacrificio. Cuando su dinero, hermanos, no es suyo, sino dice, Señor, este dinero que tú has colocado en mi mano, Padre, enséñame, ayúdame a administrarlo. Y yo quiero llevar una ofrenda a ti, oh Dios, pero una ofrenda con gozo, como dice Pablo, y le escribía a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces, hacerlo como una ofrenda de alabanza y decir, gracias, Señor, porque doy y doy con gozo. Cuando usted está en una vida continuamente de alabanza, es lo que Dios quiere ver en usted. Que a toda hora usted esté alabando al Señor con todo lo que usted hace, usted lo alaba, hermano. Y cuando usted le canta a Él cánticos, como dice la palabra de Dios y Pablo escribe, sí, que continuamente estemos alabando a Dios con salmos, cánticos espirituales. Pero cuando usted ayuda a alguien que está pasando una necesidad, cuando usted da al pobre, cuando usted ayuda a una persona pobre. Y decíamos que en el capítulo 10 del libro de Hechos hay un ejemplo muy hermoso que es un hombre que se llama Cornelio. Y ese hombre, hermano, daba a los pobres y oraba continuamente a Dios. Y Dios recibió esa ofrenda. Pero otra manera es cuando usted no pasa un día sin compartir de Cristo a una persona. Esas son las maneras, hermano, como usted hace sacrificios espirituales para Dios. Y entonces estábamos viendo esto, hermanos, y también Dios les decíamos cómo Dios les dice a ellos, también les hace una dura advertencia, porque muchos de ellos se habían separado de sus esposas, se habían divorciado y se habían vuelto a casar. Y Dios les está hablando y les está diciendo cómo te olvidas de la mujer de tu juventud, cómo rompes el pacto. Porque es que al mismo Jesús dijo, en el principio no fue así. El hombre fue creado para casarse y ser con su esposa una sola carne. Y ahorita íbamos a entrar ya al capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6, donde habla un mensaje de Dios para Israel. Entonces vamos a leer el capítulo 3. Y dice, mire, yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos con oro y plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acabo de leer del capítulo 3, versículo 1 en adelante, hermanos, hasta el capítulo 5. Ahora, aquí estamos viendo, hermanos, que este pasaje de las Escrituras, ¿sí? Parece creer que Dios no le importaba sus pecados. Dios responde prometiendo enviar a un mensajero. Ese mensajero que vino a abrirle las puertas a Jesús, que fue la antesala de Jesús, se llamaba Juan el Bautista, el cual anunciaría al Mesías prometido, Jesucristo. Jesús en efecto vino al templo, descubrió sus pecados, purificó sus atrios, reveló el pecado de los líderes religiosos, tanto que ellos al final lo crucificaron. Recuerde que Jesús les decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a hacer esas cosas?
El Señor ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto a quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. Esta profecía se cumplió cuando Jesús vino por primera vez. Y cuando Jesús entró al templo y purificó el templo, hermanos, aquí estamos viendo el cumplimiento de esta palabra profética. Pero a la antesala de Jesús, quien vino a abrirle camino a Jesús, aquel que predicaba en el desierto, era su primo hermano, conocido como Juan el Bautista. Continuemos. El Señor derrama su juicio contra todos los que hacen injusticia social. En el versículo 5 dice, vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a jurar mentira, y los explotadores contra los que defraudan en un salario al jordanero, a la viuda, al huérfano, y contra los que no les hacen justicia a los extranjeros y ni tienen temor de mí. Hermano, este es un mensaje fuerte y viene a juicio, hermano, contra toda injusticia social. Dios no está de acuerdo de tanta injusticia social. Él le duele ver tanta injusticia. Dice, por eso dice acá en la Nueva Traducción Viviente, dice, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, adúlteros, mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y privan de justicia a los extranjeros que vienen entre ustedes. ¿Por qué hacen estas cosas? No me temen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes dicen, quieren decir, ¿con qué debemos devolvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado, y sin embargo dicen, ¿en qué quiere decir que te hemos robado? Pues me han robado con sus diezmos y ofrendas. Malditos son todos ustedes, porque como nación me han robado. Ya a partir del capítulo 6 empieza Dios a hacer un llamado al arrepentimiento. Y empezamos a leer aquí, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes me preguntan, ¿cómo podemos volvernos cuando nunca nos hemos ido? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, me han robado. Ustedes me preguntan, ¿cómo así? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos robado? Y entonces el Señor me dice, me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al alfolí, el depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Y si ustedes lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, yo les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán tan abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones a ustedes los van a llamar benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes me preguntan, ¿qué quieres decir? ¿En qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Mire qué tremendo, hermanos. Aquí Dios está diciendo, pueblo mío, ustedes me han desobedecido. El pueblo desobedeció a Dios robándole los diezmos y las ofrendas. En realidad, cuando la gente no es fiel en sus ofrendas, no solo le roban a Dios, sino que se están robando a sí mismos. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería. Habrá alimento en mi templo, dice el Señor. Y con esto pueden ponerme a prueba. Verán cómo yo les abro las ventanas de los cielos. Y voy a derramar sobre ustedes tanta abundancia de bendición, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, me voy a encargar de reprender al devorador, para que no destruya los productos de la tierra, ni dejen sus sinuas, sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos celestiales.
Dios en el Antiguo Testamento había dado una ley, hermanos, de ley del diezmo. El diezmo, el llevar una ofrenda. Cada vez que el pueblo tuviera una cosecha abundante, debía llevar las primicias, lo primero de sus cosechas. Y debía separar un diezmo. Casi todo, como era un pueblo agrícola, la gran mayoría, y como era un pueblo también que tenía sus animalitos, entonces ellos debían de llevar, como agrícola que era, llevar el diezmo de lo que producían. Ahora eso se guardaba en un alfolí, en un granero. Ese era un granero, una despensa. Ahora, con esa despensa, ¿quiénes se sostenían? Era para sostener los levitas, para sostener los sacerdotes, que tuvieran alimento, los sacerdotes con sus familias, los levitas con sus familias. Pero también era una despensa para ayudar a la persona necesitada. Ahí podía llegar el huérfano, una viuda, un extranjero, y podía, digámoslo así, hablemoslo de esta manera actual, hacer un mercado. Lleve frijol, lleve lentejas, lleve arroz para su casa, lleve harina de trigo, lleve aceite de oliva. Entonces, lo que Dios estaba diciendo era, ustedes traigan eso. Hay alimento en mi casa y yo me voy a encargar de bendecirlo de tal manera que voy a hacer que, hermano, ustedes tengan unas cosechas tan abundantes. Y me encargaré de proteger sus cosechas de enfermedades, de insectos. Sus uvas no van a caer antes de tiempo. Y fuera de eso, haré que tanta abundancia en ustedes, hermanos, que ustedes no tendrán ni siquiera cómo guardar tanta abundancia en sus graneros. Hermano, esa era la función en el Antiguo Testamento del diezmo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la idea es que con ese dinero que se recogen que ese dinero que entra sea para ayudar y sostener, no solamente sostener los gastos de la iglesia, sino también ayudar a la gente más necesitada. Si cada miembro de la iglesia trajera al Señor lo que le corresponde, el 10% de los ingresos, diezmo, y luego añadiera las ofrendas, expresión de gratitud, nuestras iglesias tendrían más que suficiente para sus ministerios y podría dar con generosidad a quienes merecen el respaldo. Hermano, esa es la idea. Esa es la idea, hermanos. Hermano, usted se imagina si todo el mundo fuera fiel, si todo el mundo en este tiempo diera de lo que Dios le da, diera para poder ayudar a sostener a la iglesia. Si llevaran la canasta de amor a la iglesia, ¿cuántos mercados no se podrían donar? ¿A cuánta gente no se podría ayudar? Si la gente diera como es, hermano, ¿cuántas iglesias nuevas se podrían abrir y seguir predicando este evangelio y sostener ministros en esos lugares? Poder enviar misioneros a ciertos lugares, hermano, y poderles decir, no se preocupe, acá se les va a sostener, de aquí se les va a enviar cada mes una ofrenda para sostenerlos. Esa es la función, hermanos. Pero tristemente, hermano, tanto en el Antiguo Testamento se estaba dando eso. La gente se había olvidado de Dios. Se había olvidado de darle a Dios. Y ahí ya no había diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios da promesas preciosas a sus hijos. Dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Y cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré, como perdona un padre al hijo que les sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre lo justo y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no sirven. Hermanos, y es tremendo, hermano, nosotros somos preciosos a los ojos de Dios. Nos compró con su sangre, nos está puliendo a través de las pruebas y un día brillaremos con belleza y esplendor. Mire lo que dice aquí el versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. Pero vamos a leer desde el 13, acá como dice desde el 13. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes me hacen una pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Y mire cómo le contesta a Dios. Ustedes han dicho, ¿de qué vale la pena servir a Dios? O sea, hay gente que puede llegar a decir, bueno, ¿y de qué me vale a mí? ¿De qué me ha valido orar tanto? ¿De qué me ha valido servirle a Dios? ¿De qué me ha valido vivir en santidad? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que no nos sentimos apenados por nuestros pecados? O sea, ¿de qué me ha servido guardarme tanto, ser tan santo, tan puro y no pecar?
De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Hermano, el pueblo estaba llegando a esta conclusión. Bueno, Señor, ¿cuál es la diferencia? Yo te sirvo, yo te amo, yo me he entregado a ti, yo me he guardado de pecar. Y yo veo gente que peca, vive mal, y hasta hace negocios ilícitos y todo, y se enriquecen, y que no les pasa nada. Usted piensa eso, o a lo mejor hay personas que piensan eso, pero no, hermanos, hay una diferencia entre el justo y el injusto. Y vamos a ver la respuesta que Dios da. Entonces a los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo venga a juzgar serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre les muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que le sirven a Dios y en los que no lo hacen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, hermanos! ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que un día vendrá mi Señor Jesucristo. Un día vendrá mi Señor Jesucristo. Y ese día se verá la diferencia entre ser justo y ser impío, hermanos. Porque cuando ese día venga y suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que le hemos servido, los que lo hemos amado, los que hemos predicado, los que nos hemos guardado en santidad, nos iremos con el Señor. ¡Aleluya! La diferencia es que mi nombre y tu nombre está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Los impíos no. Un día, hermanos, ellos comparecerán ante Jesucristo, ante el juicio, ante el gran trono blanco. Y ese día se abrirán los libros. Y como no están escritos en el libro de la vida, serán lanzados a un lago de fuego. Ahí está la diferencia, hermano. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena amarlo. Vale la pena buscarlo. Vale la pena llenarnos de su presencia. Ahí está la diferencia, hermanos. Ahí está la diferencia. Aleluya. Yo soy su especial tesoro. Y Dios tiene compasión de mí como un padre tiene compasión de su hijo obediente. Vale la pena amar a Dios. Siempre recuerda eso, hermanos. Oh, aleluya. Y llega al último capítulo 4, del 1 al 4. Y dice así, aleluya. Oh, aleluya. Pastor Freddy Escobar dice, gloria a Dios. Aleluya. Así es. Mi pastor Freddy Escobar. Todo lo que usted ha sembrado allá con esas comunidades indígenas en Docordó, Chocó, Dios me lo bendiga y Dios le abra las ventanas de los cielos y derrama sobre usted muchas y muchas bendiciones. Su trabajo en el Señor no ha sido ni es en vano y muy pronto verá la recompensa, las coronas que Dios le tiene reservadas para usted y toda su familia. Aleluya. Capítulo 4 dice el juicio del Dios, el día del juicio venidero. Este es un capítulo, hermanos. Este es un capítulo, hermano, que ya nos habla de que viene un juicio, que el juicio se avecina, que el juicio de Dios viene y que ya se está acercando. El Señor de los ejércitos celestiales dice esto. El día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Con santidad en sus alas saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor. Todos los decretos y ordenanzas que yo les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Mire, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran día y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Y de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Hermano, viene un día de juicio venidero. A Cristo se le describe como el sol de justicia, porque aparecerá cuando la hora es más oscura y levantará la iglesia a su hogar. Pero para Israel traerá el día del Señor, un día que significa ardor para los perdidos y sanidad
para los judíos y gentiles salvos. El Antiguo Testamento termina con estos versículos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el Antiguo Testamento concluye profetizando el nombre del hombre que preparará el corazón del pueblo para recibir al Mesías. En este último profeta fue en realidad Juan el Bautista. Jesús lo confirma claramente en Mateo 11:14, Mateo 17:10 al 13 y Marcos 9:11-13. ¿Cómo respondemos a la pregunta? ¿Fue Juan el Bautista la reencarnación de Elías? ¿Vestían igual? Elías no murió, Juan lo negó. La transfiguración, respuesta. Hermanos, aquí está la respuesta, está en Lucas capítulo 1, versículo 17. Entonces, la última palabra en nuestra versión castellana del Antiguo Testamento es maldición. Malaquías 4:6. Al final del Nuevo Testamento leemos, y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. ¿Qué hace la diferencia? La pregunta no debería ser qué, sino quién. La respuesta es Jesucristo. Hermano, Jesucristo lleva toda maldición. Maldito el que es colgado en un madero. En el Antiguo Testamento había maldición, y esa maldición alcanzaba a los padres sobre los hijos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Y Jesús vino a romper toda maldición de tu vida y de mi vida. Y en el Apocalipsis 22:3 dice que ya no habrá más maldición. Ya no habrá más maldición. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, miren, dice, hermano, yo les envío ese profeta que será como Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Ahora, algunos estudiosos dicen que esta palabra profética, hermanos, se puede cumplir también en los últimos tiempos del Apocalipsis. Esta palabra tiene doble cumplimiento. Cuando Juan el Bautista vino a prepararle el camino al Mesías, pero también será una persona que tendrá la unción de Elías en los últimos tiempos. Hermanos, cuando en la gran tribulación predique, serán esos dos olivos, esos dos mensajeros, esos dos testigos que van a predicar en los tiempos de la gran tribulación y hará volver al pueblo judío a Jesucristo. Y tendrán la unción, algunos dicen que tienen la unción de Elías y la unción de Moisés. Hermanos, eso ya lo estudiaremos más adelante cuando entremos al Nuevo Testamento. Vamos concluyendo. Al final del 4:6, la palabra de Dios estuvo en silencio por 400 años. Pero cuando regresó de nuevo, continuaría exactamente donde Dios la dejó. Dios le dijo a la gente que se prepararan y balaran por su mensajero. Y este fue quien vino. Mientras tanto tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no tuvieron nada que perder. Dios estaba muy consciente de su profanidad y de la adoración sin valor. Y sabía que su juicio estaba bien merecido. Pero eso no es lo que Dios quería hacer. Dios amó a su pueblo y quería que ellos se arrepintieran. Así que les dio todas las oportunidades para hacerlo. A nosotros también nos da la misma oportunidad. Cuando se cierra en el capítulo 4, versículo 6, se cierra. Este versículo dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. A partir de este momento, cuando cierra este capítulo Malaquías, van a venir 400 años, que se conocen como los 400 años de silencio, o como el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años. Hermanos, y ahí el pueblo de Dios le dio mucha oportunidad al pueblo de Dios para que se arrepintiera de sus pecados. Y Dios estaba preparando la venida del Mesías. Y vamos a estudiar, hermanos, mañana vamos a estudiar estos 400 años de silencio para poder entrar a estudiar el Nuevo Testamento. Para yo poder entender el Nuevo Testamento, tengo que entender estos 400 años de silencio. Con Malaquías se cierra un tiempo, pero van a venir 400 años. Cuando Malaquías está predicando, el imperio poderoso en la historia es el imperio medo-persa.
Después vendrá el imperio griego y después vendrá el imperio romano. Cuando Jesús viene a predicar la palabra, viene como Mesías, nacerá dentro del contexto del imperio romano. Y el rey que está en el poder, el César que está en el poder, se llama Octavio César Augusto. Octavio César Augusto. Entonces vamos a mirar qué pasó. Mañana estudiaremos qué pasó en estos 400 años de silencio, en estos 400 años de periodo intertestamentario. No te lo pierdas mañana, 11 de la mañana. Continuamos con este hermoso estudio, hermanos. Qué bendición, hermanos, poder estar aquí con ustedes, hermano, compartiendo este mensaje de la palabra de Dios, hermano. Qué lindo poder, hermano, hoy tener esta enseñanza. Y, hermano, yo te invito hoy que le busquemos a Dios de todo corazón. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena guardarnos para Dios. Vale la pena servirle a Dios. Porque un día vendrá la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya muy pronto, hermanos. Todo esto acabará. Y nos estaremos con el Señor en el cielo. Muy pronto, hermanos, estaremos en la boda del Cordero. Muy pronto estaremos recibiendo los galardones en el tribunal de Cristo. Animémonos los unos a los otros. Esta leve tribulación no es nada comparado con lo que viene, con la gloria venidera. Entonces no olvidemos, mañana empezamos a estudiar el periodo intertestamentario, para después empezar a estudiar el Nuevo Testamento. Vamos a ver libro por libro del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, un libro histórico, las epístolas paulinas, las epístolas de carácter universal y un libro profético llamado el Apocalipsis. Vamos a estudiar todo el Nuevo Testamento y vamos a conocer ese contexto histórico del Nuevo Testamento, el Imperio Romano. Vamos a estudiar un poco la cultura de ese tiempo judía y los pueblos y vamos a estudiar también, ¿sabe qué también vamos a mirar? Vamos a mirar los grupos religiosos de la época de Jesús. Los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios. Y vamos a entender todo esto. Y vamos a comprender bien el mensaje de Cristo. Yo los invito, hermanos, sigan aquí pegaditos a este canal. Gracias, hermanos. No olviden compartir este mensaje. Compártalo a otros. Recuerde que también estas enseñanzas quedan subidas en mi canal de YouTube. Me encuentra como Alberto Alfonso Rojas. Inscríbete. Suscríbete a mi canal. Dale like, dale campanita para que te haya indicaciones cuando haya un nuevo video. Y compártelo a otros por YouTube. A través de WhatsApp, envíalos. A través de WhatsApp, envía estos mensajes a otras personas. Para que otras personas también sean edificadas. Vamos a orar y darle gracias a Papito Dios. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena guardarnos para ti. Vale la pena adorarte y exaltar tu santo y hermoso nombre. Ay, Señor, vale la pena. Ver la gloria tuya, Señor, es lo que yo anhelo. Muy pronto se mostrará la diferencia entre un impío y un creyente. Porque tu venida está cerca, Señor. Y muy pronto nos iremos contigo, Señor, a disfrutar de las bendiciones celestiales. Padre, oramos por nuestra familia, amigos, vecinos, para que no se pierdan, oh Dios. Y ayúdanos a predicar este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Saludo a Nubia Fernández. Dice, gracias, pastor. Dios lo bendiga. Saludo a Leonidas Romero Morena. Dice, muchas gracias por tan buenos estudios. Capacitación al 100%. Dice María Eugenia Gómez Oquendo, gracias, maestro, excelente, para que muchos puedan entender la Biblia y salgan de la oscuridad y vean la luz de Cristo. Saludamos a Nubia Fernández. También saludamos a Felipe Maca. Pastor Felipe, Dios te bendiga allá en el Sinaí. Que la gloria de Dios repose en tu vida. Yulani de Tobar también. Saludamos a nuestro pastor Freddy Escobar Mendoza, nuestro misionero en Docordó, Chocó.
comunidades indígenas, Guaunán. Dios te bendiga, Pastor Freddy, y te siga llenando cada día más y más de su unción. Saludamos a mi hermana Marisela Díaz, a mi prima Teresa Vázquez. También saludamos al pastor César Bernate Soto. Saludamos a Brandon Murillo, a mi tía Estela Quintero. Estelita, Dios te llene de su presencia cada día más. Bendiciones para ti. Saludamos a mi mamá, saludamos a mi prima Zenelia Rojas, a Lilian Carrasquilla y Juan Carrasquilla, los esposos Carrasquilla. También saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas, a Sobeida Madera, a todos los que se conectan y nos ven. Muchas, pero muchas bendiciones. Que la gloria de Dios esté sobre sus vidas. Que la unción de Cristo repose sobre sus vidas. Bendiciones, bendiciones. Y la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Que tengan una feliz y bendecido almuerzo, feliz y bendecida día. Hoy maravilloso día 20 de agosto. Bendiciones para todos.